Bueno, vamos a hablar de lo que son las medidas de asimetría y de deformación. En clases anteriores, al inicio del curso, habíamos visto que existen unas medidas que nos permiten resumir todos los datos de un conjunto de datos en un solo valor, utilizando ya sea el rango medio, la media aritmética o la mediana. Así también podemos determinar qué tan concentrados o qué tan dispersos están los datos de un conjunto utilizando las medidas de dispersión. Eh, Ahora pues, si además de resumir los datos y mirar qué tan dispersos o concentrados están, también nos interesa ver cómo se manifiesta realmente esa dispersión o esa distribución, tenemos las medidas de asimetría y de deformación. Bueno, como las medidas de asimetría y de deformación son bastante complejas, entonces las vamos a trabajar utilizando Excel. A manera de repaso, pues las fórmulas para calcular promedio y mediana son y con el signo igual promedio y se selecciona el rango de celdas. Para mediana, pues signo igual mediana y se selecciona el rango de celdas. Para el coeficiente de asimetría, que es lo que vamos a ver ahora, es coeficiente punto asimetría y seleccionamos el rango de celdas. Y para kurtosis, pues, y signo igual kurtosis y seleccionamos el rango de celdas. En inglés, pues, para los que utilizan Excel de pronto en ese idioma o que de pronto utilizan otro software parecido a Excel y esté únicamente disponible en ese idioma, pues las fórmulas son las que aparecen acá en la derecha. Bueno, ¿cómo calculamos la asimetría en un conjunto de datos? Pues para eso está algo que se denomina el coeficiente de asimetría. Eso nos permite conocer cuál es la distribución de los datos respecto a la media. Como vemos, la fórmula es un poco compleja de manejarla de manera manual porque nos exige primero calcular la diferencia de los datos con el promedio, calcular la desviación estándar y después elevarla al cubo, además de esta parte de acá que implica hacer unas diferencias. Ahora, dependiendo del resultado del coeficiente de simetría, si este es positivo, me indica que los datos están sesgados a la derecha. Esto aquí puede resultar un poco confuso porque, bueno, si los datos están sesgados a la derecha, pareciera pareciera indicar que es que los datos están acumulados a la derecha, pero lo cierto es que funciona es al contrario. Cuando se dice que los datos están sesgados a la derecha, lo que indica es que están acumulados a la izquierda, o sea, la mayoría están a la izquierda. Cuando el coeficiente de asimetría es negativo, se dice que los datos están sesgados a la izquierda, es decir, que la mayoría de los datos están acumulados a la derecha de la gráfica. Y cuando el coeficiente de asimetría es neutro, pues se dice que los datos no están acumulados a un lado o al otro, sino que son simétricos. Aquí lo podemos ver de manera gráfica. Entonces, el sesgo negativo, cuando el coeficiente de simetría es negativo, se dice que está sesgado a la izquierda, es decir, que está acumulado hacia la derecha la mayoría de los datos. Cuando el coeficiente de asimetría es cero, pues la distribución es bastante simétrica. Y cuando cuando el coeficiente de asimetría es positivo, entonces el sesgo está dado a la derecha o, dicho de otra manera, los datos están acumulados a la izquierda. Entonces, pasemos a la kurtosis. ¿Qué nos indica la kurtosis? La kurtosis nos permite establecer qué tan empinado, qué tan aplanada está la curva de distribución de una serie de datos. Y se calcula con esta fórmula que aparece aquí, que es un poco más compleja que la fórmula del coeficiente de asimetría. Entonces, si la kurtosis es positiva, entonces la distribución es leptocúrtica. Eso es cuando los datos están acumulados, muy acumulados, hacia un punto específico de la gráfica. Cuando la kurtosis es negativa, entonces se dice que la distribución es platicúrtica, o sea que los datos están aplanados, están muy bien distribuidos uniformemente. Y cuando la kurtosis es neutra, entonces la distribución es mesocúrtica, es decir, hay una distribución que tiende a orientarse hacia un punto, pero que la pendiente no es muy pronunciada. Eso lo podemos ver aquí en este esquema.
Si observamos aquí la distribución leptocúrtica, que es cuando la curtosis es positiva, pues es una curva bastante empinada. La platicúrtica, que es cuando la curtosis es negativa, pues es muy aplanada. Y la mesocúrtica, pues es una distribución normal, ni muy empinada ni muy aplanada. Entonces, estas medidas de simetría y dispersión las vamos a ver mucho mejor con un ejemplo en Excel.